Cuando Job pierde todo y pierde su salud también, llega su esposa a hablar con él, ¿no? Y le dice, oye, pues ya maldice a Dios y muérete. Job 2:10 contiene la respuesta de Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Me encanta esta parte. ¿Qué? O sea, ¿solo recibo cosas de Dios cuando me gustan? Parece como cuando seleccionamos los mandamientos que nos gustan, ¿no? También las situaciones las vamos a seleccionar. ¿No se supone que vienen también de Dios? ¿También eso debería ser un buffet? Y el ejemplo de Job me encanta. Pero muchas veces nos damos cuenta cuando ya nos enfrentamos con la situación que decir las cosas regularmente es más fácil que hacerlas. Job 23, 3 al 4. Job dice, ¿quién diera que yo supiera dónde hallar al Señor? Yo iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Después de días de estar enfermo, después de días de no ver salida, después de estar teniendo a sus amigos molestando y molestando, Job dice, ojalá que yo supiera cómo llegar a su trono. Yo iría allá, yo expondría mi caso, yo llenaría mi boca de argumentos. Y entonces uno dice, híjole, aquí podrá haber un poco de arrogancia de parte de Job. Porque está diciendo de ponérsele tal vez al tú por tú con el mero mero. Pero creo que era diferente lo que Job expresaba. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él confiaré, pero defenderé delante de él mis caminos. ¡Qué interesante! Job dice, sí, espérate, o sea, no estoy diciendo que voy a ser infiel a Dios. No estoy diciendo que voy a dejar mi rectitud, mi integridad. No. Si él me lo requiere, si él me matare, yo confío en él. Pero aún así, defenderé delante de él mis caminos. Qué interesante versículo, Job 13:15. Cuando nosotros lo analizamos, creo que encontramos cosas bien fascinantes, al menos para mí. Cuando tú llegas a esta parte de pero defenderé delante de él mis caminos, yo me puse a revisar otras traducciones y otras interpretaciones de ese texto del hebreo. Y resulta que otras interpretaciones son defenderé mis propios caminos delante de él o argumentaré mis caminos delante de él o argumentaré mis caminos en su rostro, en su cara o de frente. ¿Cómo es argumentar tus caminos frente a Jehová? Y creo que tiene sentido, podemos entender un poco los amigos de Job, por qué le decían, hey, deja de justificarte. Porque él decía, voy a defender mis caminos. Y es como, eso es orgullo. Y espérate, porque yo no creo que eso es lo que le pasaba a Job en sí. Argumentar mis caminos, presentar mi caso, presentar mis caminos. Cuando hablamos de nuestros caminos, podemos hablar de la manera en la que caminamos, de las cosas en las que andamos, de lo que hacemos. Voy a exponer y voy a argumentar lo que hago. Voy a explicar mis modos. Y tal vez en esa explicación, y aquí, creo que no hay una escritura tan clara. Bueno, no, sí, tienes razón. Sí hay escrituras que pueden indicar mucho eso en todo el libro de Job. No necesariamente decir, hey, ya no creo en ti o creo que tú eres malo. No iba por ahí la parte de Job. Creo que Job estaba experimentando un poco del rigor de la prueba. Porque nosotros podemos ver que Job dice, sí, pero ¿por qué? Dime por qué, Dios, ¿por qué? Porque no dudo de ti, pero esta prueba está haciéndome un poco de cosquillas. Está picando una espinilla. Está haciéndome tambalear un poco. Y de nuevo, no porque yo dude de ti, no estoy diciendo que dudo de tus caminos. Porque yo iría hasta muerte en esos caminos. Lo que quiero saber es por qué tengo que sufrir yo ahorita. No cuestiono tus designios. Quiero entender tus designios. Esa es mi postura, ese es el camino en el que estoy. Mi camino no es el de la rebeldía. Mi camino es el de quiero entender más. Yo personalmente creo que Job estaba en ese lado. Job no estaba diciendo, ya no quiero seguir este camino, sino, Señor, ¿por qué este camino
requiere que yo sufra y padezca? Y creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho. Creo que todos hemos llegado a tener esa charla y que de hecho creo que es muy bueno. Yo no creo que Job aquí estaba siendo débil. Yo creo que Job estaba siendo un buen alumno. ¿Por qué? Quiero entender un poco más. Y creo que todos, de hecho, debemos de llegar a ese punto en el que tengamos esta charla con el Señor. Porque realmente creo que esa es una de las charlas, ¿sabes? O sea, creo que padre a hijo, madre a hija, hermano a hermano, creo que novio a novia, esposo a esposa, creo que de repente hay momentos donde hay una charla que define muchas cosas y afianza una relación. Creo que esta es una de las charlas que hace eso cuando nosotros hablamos con Dios. ¿Por qué? Ahora, quiero compartirte algunas de mis impresiones mientras yo meditaba en esta pregunta esta semana. Y son plenamente impresiones que yo tuve, ¿ok? Para mí pensar en por qué sufrir. Creo que me gusta pensar en que debemos de tener para esto una perspectiva eterna. Y esta perspectiva eterna implica entender nuestro líder eterno. En este caso quiero hablar de Cristo. Creo que una de las mayores tentaciones que él tuvo fue el saber que tenía el poder para bajar de esa cruz y no hacerlo. Creo que el camino de llegar a ser como él implica que en ocasiones va a haber cruces de las que te quieras bajar, pero en las cuales deberás aguantar. Y creo que parte de experimentar o enfrentar el dolor es parte de familiarizarnos con él. Para que cuando nos toque ser más semejantes al Salvador, no decidamos bajar de la cruz. Ahora, si pensamos un poco más arriba en el sentido de el Padre, ¿sabes? Creo que la prueba más difícil que un Dios, tal vez, no sé, y repito, esa fue mi impresión esta semana, ni siquiera sé si es una respuesta absoluta, pero fue mi impresión esta semana. Creo que una de las pruebas más difíciles que puede afrontar un Dios no es solo el saber que puede bajarse Él de la cruz y no hacerlo, sino el saber que puede bajar a su Hijo de la cruz y no hacerlo. Tal vez entonces, si tenemos esta perspectiva más eterna de entender que el camino que seguimos, en el cual seguimos a Cristo, implica que va a haber cruces de las que tenemos que aprender a no bajarnos. Y si llegamos a cumplir con todo ese camino, llegaremos a ser como el Padre, que Él entiende que va a haber cruces de las cuales no va a bajar a sus hijos. Creo que entonces entendemos que el asunto no es que yo ahora sufra, sino que todos siempre en algún momento enfrentaremos adversidad. Repito, el asunto no es que yo ahora enfrente adversidad, el asunto es que todos, incluyendo a los seres celestiales, siempre en algún punto topan con la adversidad. Y esto tiene mucho sentido en el plan de salvación, porque no decimos que estamos aquí preparándonos para estar allá. Si allá no va a haber adversidades o cuestiones que nos duelan, entonces ¿para qué estamos desarrollando esa habilidad aquí? Sería un poco, perdón la palabra, pero absurdo que viniéramos a desarrollar cosas que nunca vamos a ocupar. La habilidad de afrontar la adversidad es una habilidad que los seres celestiales siguen ocupando, siguen ejerciendo. Es parte de su naturaleza. Me encanta pensar que estas dificultades son para que, aún como humanos, aprendamos a luchar o afrontar los problemas como dioses. La vida tiene muchos tragos amargos.
pero tragos amargos y copas amargas se irá habiendo también después. En nuestro camino de perfección y aún en nuestro camino ya perfecto en el que ayudemos a otros a perfeccionarse, la adversidad va a seguir siendo parte del proceso. No es que yo sufra aquí y ahora y enfrente adversidad aquí y ahora, sino que allá y entonces, y en ese otro entonces y ese otro día habrá adversidad. Y la habilidad para navegar a través de esa adversidad, para no bajarnos de esa cruz, para no bajar o soltar esa copa, es la habilidad que estamos desarrollando ahora. Entonces, creo que por eso es tan importante esta conversación con el Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? No creo que te vuelvas rebelde como Job, porque de hecho si te das cuenta es bien interesante. Al final del libro de Job, el Señor regaña a los amigos de Job diciendo ustedes no hablaron con rectitud de mí como Job habló de mí. Y es como, espérate, ¿qué no era Job el que te estaba cuestionando? ¿Qué no era Job el que estaba diciendo que tal vez estos caminos o por qué yo o por qué a mí? Tal vez entendemos entonces que lo que el Señor observa no es si tú tienes dudas o si tú tienes cuestionamientos, sino más bien cómo trabajas con esos cuestionamientos, cómo trabajas con esas dudas. Job dice, no dejaré mi rectitud. Es cierto, me gustaría hablar con él y llenaría mi boca de argumentos, pero si él me pide morir, yo estoy dispuesto a ir ahorita. Lo que él necesite. No dejaré mi rectitud, no dejaré mi virtud, pero me encantaría hablar con él. Esa charla tú y yo necesitamos tenerla en algún punto con Dios. Dios no la va a ver mal. Y eso es lo que me encanta de la historia de Job. No hay un momento, y ahorita vamos a ver más adelante también esto, pero al final Jehová no dice Job hizo mal por cuestionar a tal o cual o por plantearse. No. Al contrario, le dice a sus amigos, ustedes fueron los inicuos por decirle que se estaba justificando y que me estaba denigrando. Ustedes son los inicuos. Él está bien en rectitud. Yo creo personalmente que es porque él sabe que padre e hijo tenemos que tener esta charla. Padre e hija tenemos que tener esta charla. Porque incluso el ser perfecto que vino a esta tierra tuvo esa charla. A veces en los momentos en los que estemos a punto de alinearnos y comprendernos y unirnos más con el Padre, en esos momentos de estar más cerca de Él, tal vez están solo unos pasos adelante del Padre, ¿por qué me has desamparado? No porque dudemos de su naturaleza, no porque queramos hacer a un lado nuestra rectitud, sino porque queramos comprender mejor sus caminos y entonces ser más como Él.